Bienvenidos, amados, al tema de hoy, que he llamado el propósito del hagamos al hombre. Y quiero invitarles a que abramos entonces nuestras Biblias en el libro de los Efesios, capítulo 1, versículos 9 y 10, donde la palabra de Dios dice: dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Oremos. Querido Dios, te doy gracias por tu palabra en esta hora y oro para que me des por medio de mi espíritu la expresión clara para poder dar a entender este misterio que tú hoy quieres revelarnos. Lo hago bajo la unción del Espíritu Santo y recordando que cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre, es lo que tú has preparado para los que te amamos. Y recordar que tu beneplácito es darnos a conocer el misterio de tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. En la eternidad pasada, Dios planificó una voluntad. Esa voluntad estuvo escondida en Él mismo. Así que esa voluntad se constituyó en el antiguo pacto, en un misterio oculto. Pero hace 2000 años, ese misterio oculto fue una verdad completamente revelada, para que tú y yo pudiéramos comprenderla y pudiéramos aplicarla a nuestras vidas. Y lo maravilloso es que dice que fue el placer o el beneplácito del corazón de Dios darnos a conocer ese misterio oculto de su voluntad, que Él por el Espíritu Santo le reveló al apóstol Pablo. Claramente Pablo dice que el misterio de su voluntad fue según su beneplácito. ¿Y cuál fue su beneplácito? Lo que Él se propuso en sí mismo para nosotros hoy en día: reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en el cielo como las que están en la tierra, para que tú y yo pudiéramos conocer la economía de la plenitud del cumplimiento total de todos los tiempos establecidos por Dios. Por supuesto que Dios mismo es el origen y la iniciación y la esfera de sus propósitos eternos. Y es un propósito que nada ni nadie puede revocar ni derrocar, porque Él lo obró según el puro afecto de su voluntad. El propósito de hagamos al hombre comienza a ser revelado a nuestras vidas en Génesis 1:26, donde la palabra de Dios dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y señoree en la tierra. Aquí es donde se define el propósito eterno de Dios. El fin del propósito de Dios es que el hombre llegue a ser uno con Dios y reine sobre la tierra. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 6 versículo 17 lo siguiente: pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Efesios 1:4 dice también que nos escogió antes de la fundación del mundo. Juan 14:3 dice
Vamos a leerlo con la ayuda del Espíritu Santo. Juan 14. El verso 3 dice: y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Así que el propósito de Dios es comprender que somos uno en Él y estar con Él en donde Él está. La expresión uno en Él implica ser y tener todo lo que Dios es y todo lo que Dios tiene para nosotros. Por ejemplo, cuando Dios dijo hagamos, en este nuevo pacto, ¿qué hizo Dios? En ti y en mí, que somos la nueva creación, porque como lo veremos, Adán cayó, pero el plan de Dios continuó hasta hoy en Cristo con nosotros. Y cuando tú y yo nacimos de nuevo, hay algo espectacular que Él hizo en ti y en mí. ¿Qué hizo? Dice 1 Corintios 2:16, algo que es extraordinario. 1 Corintios 2:16 dice: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Dice: mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Esto no lo digo yo, esto lo dice el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo. ¿Qué hizo Dios cuando tú y yo nacimos de nuevo? Nos dio la mente de Cristo. Y el propósito para hacer la imagen de Dios, pues Él quiso que fuéramos hechos a su imagen, fue para reunirlo todo en esta dispensación de la gracia. Las cosas que están en el cielo, lo espiritual de Dios, y la tierra en nosotros mismos. Reunirnos a todos en Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es la imagen de Dios, como dice Colosenses 1:15. Colosenses 1, versículo 15. Dice la palabra de Dios: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y añade el versículo 16: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, el mundo espiritual, el mundo de Dios, y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Tú y yo fuimos creados en Cristo, por medio de Cristo y para Cristo. Efesios 2:10 afirma que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Tú lo puedes leer, y aquí coloco en la parte inferior el texto, Efesios 2:10. Y observemos, amados, que Dios nos conoció a ti y a mí antes de la fundación del mundo. Y nos conoció, ¿para qué? Romanos 8:29 dice la palabra de Dios: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Si ustedes notan bien, la palabra de Dios dice para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Y cuando Dios en Génesis 1:26 dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, ¿cuál era su plan? ¿A qué imagen lo hizo? Indudablemente lo hizo conforme a la imagen de su Hijo, porque Cristo es la imagen del Dios invisible. En el tema pasado vimos que una imagen es una impronta. Una imagen expresa todos los atributos y virtudes del ser. Y si Cristo es
la imagen del Dios invisible, ¿tú qué eres? Y la respuesta es sencilla. Eres la imagen de Cristo. Así que, amados, el propósito eterno de Dios fue hacernos a su imagen, para que expresemos su vida y su naturaleza, para que tú y yo expresemos lo que Él es, para que seamos tú y yo el género de Dios en la tierra. Así como una foto se parece a la persona, de igual manera la imagen de Dios es nuestro parecido en vida y en naturaleza de Dios mismo. Recordemos que en Juan capítulo 3, el versículo 6, que vimos también en el tema pasado, dice la palabra de Dios: lo que es nacido de la carne, carne es. Y nosotros nacimos en el primer Adán. Pero agrega: y lo que es nacido del Espíritu, con mayúscula. Léelo por favor. Juan 3:6 dice: Espíritu con minúscula es. Así que tú y yo somos uno con Dios, y en Dios todos nosotros somos uno. Esto implica, amados, que en Cristo Dios y el hombre son uno mismo. Esa fue parte de la oración sumo sacerdotal que Cristo hizo antes de ir al Calvario, de la cual nos habla San Juan, el capítulo 17, el capítulo 15, perdón, tengo que buscarlo porque me viene ahorita el que hay que leer ese texto. Dice San Juan, capítulo 17, el título es Jesús ora por sus discípulos. Y dice: Padre, versículo 24, versículo, leamos todo porque es importante. 17:22, miren la oración de Cristo. Dice: la gloria que me diste, yo les he dado. O sea que tú y yo tenemos la gloria de Dios. Para que sean uno, así como nosotros somos uno. ¿Quién? El Padre y el Hijo. Dice: yo en ellos. ¿Quién está en ti y en mí? Cristo. Y tú en mí, dice Jesús, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Esto es una oración que ha sido contestada en el nuevo pacto. En Cristo, Dios y el hombre somos uno mismo. Cristo es el puente del tiempo que ha unido la eternidad pasada de Dios con la eternidad presente y con la eternidad futura de Dios. El que está en Cristo está en la eternidad pasada, pues fuimos conocidos antes de la fundación del mundo. Está en el presente de Dios, pues somos hoy la iglesia glorificada del Cristo maravilloso. Y estaremos en el tiempo futuro de Dios, cuando como esposa del Cordero reinemos sobre la tierra literalmente por 1000 años. En otras palabras, tú y yo somos un eterno con el eterno. Tú y yo somos eternos. Pues la palabra de Dios dice que hemos recibido vida eterna. Y lo maravilloso es que el plan de Dios será reconciliar el cielo con la tierra en Cristo. Es decir, a Dios con el hombre. En Cristo Dios y el hombre son uno mismo por toda la eternidad. Y ese es el misterio del plan de lo que Dios planeó hacer antes de la fundación del mundo. Y en ese plan, tú y yo fuimos escogidos por su bondad, por su amor, por su misericordia, por su beneplácito, por su presciencia, porque a Él le plació hacerlo y porque a su corazón le trajo alegría.
que tú y yo hoy formáramos parte de su plan eterno. Cuando Dios dijo en Génesis 1:26, una vez más vamos allí, Génesis 1, versículo 26, dijo, hagamos al hombre. Lo que estaba diciendo era, hagámoslo como nosotros somos, en vida y en naturaleza. Lo que implica que aquí en Génesis hubo dos propósitos eternos de Dios. Uno, hagamos, y dos, señoree en toda la tierra. ¿Cómo hizo Dios al hombre? Génesis 1:31. Dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Esa frase, bueno en gran manera, vemos que su creación trajo complacencia al corazón de Dios. Indica que todo estaba hecho en conformidad con su mente, con su plan, con su designio. Y justamente lo hizo como Él quiso que fuera. ¿Por qué? Porque su creación respondió al objetivo que Él había trazado y lo adecuó todo para el propósito con el cual todo fue diseñado y todo fue destinado por Él. ¿Cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Pero la hechura del hombre, como bueno en gran manera, no significa que fue hecho como un absoluto perfecto. Y aquí yo espero que tú me ayudes y entiendas lo que el Espíritu Santo quiere revelarnos, porque además de ser muy profundo, es indispensable que tú y yo lo asimilemos en el Espíritu. ¿Por qué? Génesis 2:15 dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Antes de la caída, es de notar que Adán tenía que labrar, o sea, trabajar en el huerto, y tenía que guardarlo, aunque todavía no había caído ni todavía había pecado. Un absoluto perfecto no tiene por qué trabajar ni por qué guardar nada. Y si Adán fue hecho bueno en gran manera, ¿por qué entonces tenía que labrar y guardar el huerto? La respuesta es sencilla, porque el cuerpo que Dios le dio a Adán lo formó de la tierra, y ese cuerpo tenía que comer y tenía que trabajar para comer. Así que el trabajo vino mucho antes de la caída del hombre, y fue con el propósito de alimentar el cuerpo físico. Pero un absoluto perfecto es algo que no se puede mejorar. Es algo que es de una condición y una calidad perfecta. Y lo repito, aunque redunde, completamente inmejorable. Y si Adán hubiese sido el primer Adán, creado conforme a un absoluto perfecto, ciertamente no hubiera desobedecido a Dios. No hubiera comido jamás del árbol que Dios le prohibió que comiera en Génesis 2:17. Y por ende no hubiera muerto. Así que entonces lo que yo quiero que tú analices conmigo es que la expresión bueno en gran manera implica que es más bueno que algo menos bueno, y que ese bueno en gran manera también implica que vendría en el tiempo algo malo, y muy malo en gran manera. Y que eso malo en gran manera tenía la posibilidad entonces de ser mejorado, transformado y perfeccionado paso a paso y de tiempo en tiempo. Y hay un ejemplo extraordinario de que lo bueno en gran manera se dañó por completo en Génesis capítulo 6, el versículo 5,
donde la palabra de Dios dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Mire, lo bueno en gran manera ahora es muy malo, y que todo el designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Esto es absolutamente impresionante. Esto es una verdad que realmente nos causa asombro, pero que es una realidad que tú y yo no podemos olvidar. Hubo una maldad mucha. Hubo algo malo en gran manera a causa del pecado de Adán. Pues esta fue la consecuencia de que el Adán que fue bueno en gran manera, creado en el huerto, ahora era malo en gran manera. ¿Y a causa de qué? Romanos 5:12 lo explica. Por favor, leamos. Romanos 5:12 dice: aquí notamos que cuando Dios vio en Génesis 1 que todo era bueno en gran manera, iba a ocurrir algo que evidentemente ocurrió. Romanos capítulo 5 versículo 12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Ahora, la causa del pecado es muerte, y sabemos que el pecado es una desgracia hoy sobre la tierra. Pero hay algo más en Génesis 2:18. Mire, dice la palabra del Señor, Génesis 2:18. Y dijo Jehová Dios. Mire, acaba de decir que todo era bueno en gran manera en el 1:31, y en el 2:18 dice: dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Yo sé que me van a entender. Adán vio Dios que estaba incompleto. Fue bueno en gran manera, pero ahora había algo que no era bueno, y era bueno que el hombre no estuviera solo. Así que para eso le hizo a Eva como su ayuda idónea. Lo que implica que a Adán le llegó una mejora. Y esto indica que Dios no creó a Adán como un absoluto perfecto, porque un perfecto no necesita ayuda, no necesita trabajar, no peca y no muere. La expresión bueno en gran manera equivale a una buena obra. Pablo dice en Romanos 5:14 que Adán es figura de Cristo. La buena obra de Dios comenzó con Adán, pero como él cayó, esa obra no era la obra perfecta y completa. Entonces, ¿qué se propuso Dios? Continuar con su plan eterno, pero esta vez de proveerle una ayuda a su Hijo, con mayúscula, a su Hijo unigénito, quien habitó con él en la plenitud de la deidad antes de la fundación del mundo, y para quien el plan de Dios fue hecho. De lo cual Adán con Eva y sus hijos es simplemente un tipo, una sombra de lo que Dios en el Espíritu se propuso hacer con su Hijo unigénito. Dice Filipenses 1:6, y vamos a leerlo. Filipenses 1:6. Gloria a mi Señor Jesucristo. Que esto no es sencillo, pero es muy claro. 1:6 dice: estando persuadido de esto, dice el apóstol Pablo, estamos en la gracia, hoy es el postrer Adán, somos el postrer Adán, somos Cristo. Dice: estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la comenzó con Adán, pero no quedó perfecta. Dice: la perfeccionará hasta el día de Jesucristo.
Y amados hermanos, la buena obra comenzó en Adán, pero se ha perfeccionado ahora en Cristo, el postrer Adán. Adán era un hombre con una mujer y muchos hijos que engendró. Cristo es el esposo de una congregación llamada iglesia de miles y miles de almas, las cuales somos su cuerpo, que eso indudablemente usted ya lo conoce doctrinalmente. Somos el cuerpo de Cristo. Y concluyamos. Dios comenzó la buena obra en Adán. Buena obra en gran manera, pero no perfecta. Y la está terminando de perfeccionar entonces en ti y en mí, que hoy somos el postrer Adán, es decir, en su nueva creación. Ya aprendimos que somos una nueva criatura. Ya entendimos que la creación de Adán no fue suficiente y Dios tuvo que hacer una nueva creación. Y en esa nueva creación incluyó a los gentiles, las naciones de la tierra, y a Israel en un nuevo hombre. Y ese nuevo hombre es Cristo. Así que en ti y en mí Dios se ha propuesto perfeccionar lo que no pudo perfeccionar con el Adán primero. Y tú y yo, que estamos en el postrer Adán, en Cristo, hemos sido hechos por Él espíritus vivificantes para que Él pueda cumplir su propósito. Aquí no termina, amados. Tenemos que seguir indagando a fondo. Pero lo cierto es que tú y yo, como iglesia de Jesucristo, como el cuerpo universal de Cristo, como el nuevo hombre, porque es que Cristo no es aparte del cuerpo y el cuerpo no está aparte de Cristo. Somos una perfecta unidad en Él. Y es en Él justamente donde el señorear sobre toda la tierra se cumplirá en breve, luego de los 7 años de la tribulación, cuando juntamente con Él, tú y yo, después de la boda celestial, vengamos con Él a juzgar la tierra y luego a reinar sobre ella por 1000 años. Porque esa fue la promesa, ese fue el propósito de Dios con el hombre antes de la fundación del mundo y cuando dijo, hagamos al hombre. Tú y yo somos la esposa del Cordero. Tú y yo somos la nueva creación del Dios vivo. Tú y yo somos la expresión de Dios sobre la tierra en el Espíritu. Tú y yo somos el templo del Dios viviente, la morada de Dios en nuestro espíritu. Y eso debería bastarnos para permitir que el que empezó la buena obra con Adán en el huerto, la perfeccione y la termine con cada uno de nosotros. Pues ese es su propósito eterno, y Él reunió lo espiritual, lo celestial y lo terrenal en nuestro espíritu en Cristo Jesús. De tal manera que con la ayuda del Señor, Él perfecciona lo que empezó en ti y en mí. Te doy gracias por tu atención. Gracias por haberme escuchado. Pero no me quiero ir sin que le demos gracias al Señor por este misterio. Vimos que es un misterio. Y por ser un misterio, no es sencillo de explicar, ni tampoco es sencillo de entender. Pero es el propósito de Dios, explicárnoslo y que nosotros lo entendamos, para que ya no andemos por ahí con complejos de inferioridad, creyéndonos la cenicienta de este mundo, creyendo que no somos nada, que no tenemos valor. Y aprendamos a mirarnos tal como Dios nos ve en Cristo. Y Él nos ve perfectos, completos, santos, justos, plenos, para gloria de su nombre. Querido Espíritu Santo, muchas gracias por tu palabra. Yo sé que esto no es sencillo, pero yo sé, mi Señor, que si mi hermano y mi hermana me están escuchando en el Espíritu, tú vas a revelarte a sus vidas. Tú vas a mostrarles la verdad. Pues esta es
la verdad que nos hace libres. Y tú prometiste que conoceríamos la verdad y la verdad nos libertaría para siempre. Muchas gracias, Dios. Amén. Amén y amén. Amados, hasta la próxima y que el Señor te continúe bendiciendo. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Si necesitas oración o tienes alguna inquietud, contáctenos al 314-585-2864. Suscríbete en nuestro canal de YouTube o escríbenos al correo electrónico reinandoenplenitud@gmail.com. Bendiciones para todos y hasta la próxima.